Hola, bienvenidos amigos a Frontera Tierra Adentro, la agenda de la comunidad. Laura, ¿cómo estás? Arturo, Bienvenida. muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Arturo Morales, su servidor, Laura Origel, estamos aquí listos para tener otra emisión más de Frontera Tierra Adentro en la agenda de la comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de los ecosistemas de la frontera Tierra Adentro, Laura. Y la idea con esto también es darle una introducción, digamos, general, global, Ujú. a algunos problemas que tenemos muy importantes, preponderantes hoy en día, como es la cuestión del lirio acuático, que nos está infestando casi dos o tres cuartas partes de la superficie de la presa, pero es dinámica toda esta situación, por eso queremos empezar con este marco Ujú. que son los ecosistemas, y también tenemos ecosistemas muy frágiles, que es por ejemplo donde está la zona paleontológica, que es ya muy arenoso, semidesértico, y bueno, queremos nosotros comentar por ahí. Entonces, esta es una introducción a futuros programas que van a venir, que son importantes, como estas maravillas que tenemos y que a veces por el avance de, de la actividad económica humana, pues se van Deteriorando y desapareciendo. desapareciendo. Así es, entonces por ahí estaríamos entrándole. En la lámina 2 tenemos una definición de qué cosa es un ecosistema de acuerdo al Consejo Nacional de Biodiversidad que dirige el doctor Sarucán y que tengo por ahí, por cierto, le mando un abrazo y un saludo a mi amigo de primaria, Ujú. el doctor Carlos Galindo Leal, que trabaja él en Conavio en la cuestión de, es el director de la difusión, promoción. Y bueno, qué mejor que ellos que nos digan cuál es la definición de ecosistema. Entonces, de acuerdo a Conavio, De acuerdo con Navio, el ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Esa es una definición con mucha ciencia y es interesante verlo desde esa forma. ¿Cómo lo podemos traducir un poquito más sencillo? Es la relación entre los seres vivos y los seres no Ujú. vivos en algún espacio y tiempo específico. Si recordamos por ahí también otro esquema que hemos manejado, tiempo, espacio y circunstancias. Entonces aquí estamos hablando que los ecosistemas es la relación de los seres no vivos como el agua, como las rocas, como la energía, ¿no? Que son cuestiones químicas y tal. ¿Y qué seres vivos? Pues no nada más los seres humanos, ¿no? Sino veíamos desde bacterias, Ujú. Todos los hongos, animales, todos los animales, seres, plantas. Ujú. animales, plantas, hongos, etcétera, líquenes que los vamos a ver por ahí, etcétera. Entonces de eso va esta definición, que es una definición que nos habla de un sistema de seres vivos y no vivos, pero muy específicos, ¿no? Y en ese sentido, también tenemos diferente tipo de vida de acuerdo a los ecosistemas. Entonces hay ecosistemas que se dan en regiones geográficas, hay otros que se dan de acuerdo a cómo son los accidentes del suelo y tal, pero básicamente la propia Conavio nos habla de tres, alfa, beta y gamma. Entonces, de acuerdo también a otro científico, Robert Whittaker, que vivió de 1920 a 1980, nos dice, eh, bueno, la definición nos dice que es un ecólogo estadounidense, investigador de la sucesión y gradientes gradientes quiere decir cómo baja y sube la vegetación, propuso tres medios de diversidad de los ecosistemas, alfa, beta y gamma. Vamos a empezar con la definición alfa, ¿no? Alfa es la diversidad dentro de un ecosistema que generalmente se describe como el número de especies. La diversidad beta incluye la comparación de diferentes ecosistemas en gradientes ambientales, por ejemplo, en una zona montañosa, en una zona costera. Que eso ya es con los accidentes, ¿no? Entonces,
Alfa es toda la diversidad dentro de un ecosistema, pero no te está diciendo los accidentes donde pueda vivir, ¿no? Y ya la beta sí te dice, bueno, es que también depende si hay una cañada, si hay una planicie, si hay una montaña, etcétera. Y tenemos la última, que es la gamma. La diversidad gamma se refiere a la diversidad total de una región, es decir, a la diversidad geográfica. En ella se suman las diversidades alfa de varios ecosistemas. Ahí se pueden juntar. ¿Qué ejemplo para pasar a la siguiente lámina? Las aves. Tenemos en San Miguel varios ecosistemas y afortunadamente, por si le faltara algo a este maravilloso lugar que es San Miguel de Allende y su frontera de tierra adentro con Dolores, con Comonfort, con Guanajuato, con Querétaro incluso, es que tenemos mucha biodiversidad o diversidad de animales, perdón, de seres vivos. Las aves son espectaculares porque ellas no se delimitan a la cañada, a la planicie, sino ellas vuelan y entonces transitan diferentes ecosistemas. Ese es un ejemplo de cómo la diversidad alfa puede ser, no sé, las águilas cola roja, por ejemplo, son de las zonas semidesérticas, o aquí lo vamos a ver, el ecosistema ellos le llaman matorral, pero como vuelan, de repente se suben al bosque de encino y allá andan arriba, o los sopilotes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener estas caracterizaciones. No nos vamos a complicar mucho y vamos a ver, de acuerdo también a este Consejo Nacional de Biodiversidad, cuáles son los diferentes ecosistemas que tenemos en México. Decir nada más como paréntesis que en el planeta, esto está ya en la siguiente lámina, que dice Ecosistemas de México, y decir que en el planeta solamente tenemos, nos faltan en general dos tipos de ecosistemas en este país, México. No tenemos tundra, que eso ya es muy a los polos, y no tenemos otro ecosistema que ahorita se me la targa, que tiene que ver también con las cuestiones ya de los polos, los fríos, más con el polo norte, ¿no? Son ecosistemas que no los tenemos, pero todos los demás los tenemos y afortunadamente nuestro país es uno de los 5 países con mayor diversidad de vida y por lo tanto de ecosistemas. Tenemos los bosques nublados y los bosques templados. El bosque nublado es, por ejemplo, donde se produce café, en la zona alta de montañas altas, entre Puebla y la costa del Golfo, y en la zona de toda la producción de café en esta zona de Puebla, Córdoba, Huatusco, etcétera, son bosques de niebla. También hay bosque de niebla en Chiapas. Curiosamente también se produce café ahí. Ese es un ejemplo. El otro sería Los templados. el bosque templado, que se refiere a que la temperatura no sea tan cálida. Hay diferentes, tenemos bosques de, por ejemplo, oyameles, les decimos en México, en español sería abetos, tenemos también de pino, y acabamos hace tiempo de compartir una experiencia, Laura, en un bosque de encino, ¿no? Bellísimo. Que los tenemos, Impresionante, que de los verdad. tenemos mucho en el estado de Guanajuato. Entonces, el bosque de encino es, el nombre genérico sería bosque templado. Y el bosque, pues, recibe el nombre de la especie vegetal más dominante y más notoria. En este caso, por eso se llama bosque de encino, pero al final genéricamente es un bosque templado de encino, podríamos Pero decir. específicamente de encino, ¿no? Yo que tuve la fortuna de estar Así ahí, es. qué belleza de lugar. No ves otra cosa, lleno de encinos, está divino. Pero yo creo que vale la pena aquí señalar, Laura, que el bosque encino se refiere a ese árbol grandote, esa planta enorme que está ahí dominante, pero que hay muchas otras plantas incluso a la sombra o al cobijo de estos bosques, ¿no? ¿Cómo qué plantas te acuerdas en el bosque de encino que vimos? Vimos muchas cactáceas, Ajá, ¿no? Hermosísimas. Bueno, en unas de las fotos que yo tomé, veías particularmente a lo mejor alguna otra, una que otra flor ajá. distinta, que a lo mejor no se dan muchas, ¿no? Pero sí ¿Te muchos acuerdas de esta cactus. planta rojiza? Sí, Se cómo llama no, claro. pingüica. Ujú. Algunos le llaman madroño porque el árbol de madroño, que es más grande, también es rojizo, ¿no? En fin, Este es pero más pequeño, más pequeño. ¿Pero cuál es el dominante? Los los encinos, encinos. ¿no? Que cabe decir que tenemos aquí más de 17 especies, ¿no? Estados Unidos y Canadá tienen 8 en total. Y nosotros aquí en México tenemos hasta 17 especies de quercus, de encinos, ¿no?
Tenemos otros ecosistemas. En la siguiente lámina aparecen 8 imágenes. Esto es de Conavio, de su página de biodiversidad. Y entonces tenemos La selva húmeda. selva húmeda, es uno de ellos, ¿no? Tenemos la selva seca, Ajá. tenemos los matorrales. El matorral es lo que aquí hemos nosotros mencionado muchas veces como el semidesierto, vegetación de semidesierto, pero eso sería en una, como lo vimos hace rato, en un ecosistema gama. Para no confundirnos, es el matorral o típico de los semidesiertos, ¿no? Que lo tenemos mucho en la frontera de tierra adentro. El siguiente sería los Los pastos, pastos. ¿no? Que son los pastizales muy, muy amplios. Tenemos, estos son en la tierra. Y hay otros ecosistemas que ya nos tienen que ver con la cuestión del agua. Volvemos a la situación. El agua, fundamental incluso para marcar los ecosistemas. Le dedicaremos algún tema cercano ahora que veamos la cuestión del lirio acuático sobre un vaso de agua, ¿no? Entonces, otro ecosistema, Sería la playa de arenas. ajá, y rocas, Ujú. ¿no? Que esto no lo tenemos en el estado de Guanajuato. Tenemos otro que también no lo tenemos en el estado de Guanajuato, otro ecosistema en México, que es Son las las islas. islas, ¿no? Ujú. Tenemos algún otro ecosistema que tiene que ver con Las el agua, dunas. que son las dunas costeras, como las de Chachalacas, allá en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Islas, pues tenemos muchas, la costa rocosa y arenosa, pues prácticamente todas las playas, ¿no? Las del Pacífico son más notables. Tenemos también asociados con la costa el ecosistema de manglares, que son estos árboles que viven sobre agua El agua. salada, Ujú. pero salada, que es bien interesante y no sabes qué beneficios ambientales le trae Al al ecosistema. planeta y a Ujú. los ecosistemas, ¿no? Otro de ellos es también que tiene que ver con el agua. Las praderas de pastos marinos. Así es, que es donde están algas no tan gigantes, no tan altas, pero que están ahí en las zonas de costa marina. De estas hay algunas, mucho más en las costas del Golfo de México, ¿no? Pero también hay en el Pacífico algunas de ellas. Unas que tienen que ver con el agua dulce, y que sí la tenemos en Guanajuato, Serían los ríos y los lagos. que este es el ecosistema que va, ya lo vamos a ver con detalle, incluye ciénegas, humedales, etcétera, bosques de galería que son junto a los ríos, pero en general es el ecosistema de ríos y lagunas, que sí los tenemos aquí. También ya en el mar vamos a tener otro ecosistema, Que son los arrecifes. los arrecifes. Tenemos el arrecife más grande, el segundo más grande en el planeta, lo tenemos en el Caribe, curiosamente. Y es una joya que está amenazadísimo por las cuestiones de cambio climático y contaminación, ¿no? Pero bueno, después de la gran barrera de arrecifes de Australia, el segundo más grande es este del Caribe, que es una joya, ¿no? Y luego tendríamos otro que tiene que ver también ya con el agua oceánica, con el agua de mar oceánica, pero que está digamos, orillas de mar profundas o relativamente profundas, que Los son bosques de macroalgas. bosques de macroalgas. De estos se dan en Baja California, desde Baja California Norte, para especificarlo más, ahí por Rosarito y tal, pero toda esa costa hasta California en Estados Unidos se va a dar, pero tenemos en la parte sur, en la costa de California, México también. Tenemos otra que se llama el ambiente pelágico. Este ya se refiere a las cuestiones oceánicas ya netamente fuera de costa, ¿no? Que los tenemos obviamente en todas nuestras costas de México, en el Caribe, Golfo de México y en el Pacífico. Ahí tenemos estos ambientes más oceánicos, ¿no? Y tenemos uno último que se está agregando ya a la lista. ¿Cuál sería? El urbano. El urbano, porque tenemos áreas extensísimas como la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, como la gran zona metropolitana hoy de Guadalajara, como la gran zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, que ya son ambientes urbanos extensísimos, ¿no? Y otros que empiezan ya a agregarse, por ahí quizá en el estado pudiéramos encontrar ya la zona metropolitana de San Francisco del Rincón, León,
Silao, Romita, todas estas zonas, municipios que ya van integrándose en una sola zona urbana, ¿no? Y junto con ellos algunos, aunque no está en esta lámina, incluyen también el ecosistema ya con impacto muy, muy humano, el agropecuario, ¿no? También tenemos zonas extensísimas. En esta zona de frontera adentro tenemos pues toda la zona de Los Rodríguez y pegadas hacia el municipio de San Luis de la Paz y de Dolores, con todas estas extensiones agrícolas y agropecuarias enormes, ¿no? Bueno, ese es como un recuento de los ecosistemas que hay en México. ¿Qué pasa en los ecosistemas de la frontera tierra adentro entre los volcanes y eh, la zona semidesértica al norte, ¿no? Tenemos en la foto, no sé si alcanzan a distinguir una panorámica de San Miguel, que De estaríamos, noche, muy, muy bella la foto. estaríamos hablando de este ecosistema urbano. Ujú. O sea, ese ya es un ecosistema, ¿eh? Entonces, ecosistema no es nada más donde hay Animales, verdecito plantas, y árboles, sí, no, animalitos, no, no, sino entonces formamos parte de los seres humanos. así es, con sus impactos, unos favorables y otros no tanto para toda la biodiversidad en general, ¿no? Entonces vamos revisando qué ecosistemas tenemos y si pasamos a la siguiente lámina viene un recuento de los 4 grandes ecosistemas en general que tenemos en la frontera tierra adentro y entre paréntesis les estamos ofertando, digamos, subecosistemas o pequeños ecosistemas más localizados, ¿no? ¿Cuáles serían en los que tenemos en negrita los 4 que tenemos, Laura? Los 4 que tenemos es bosque templado, Ajá, matorral, ríos y lagos y el urbano, ok. como lo comentamos. Y ya como subecosistemas, por ejemplo, en el bosque templado tendríamos, El bosque de encino. que es ya muy Ujú. característico, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos luego el privilegio de pasar de San Miguel de Allende, Dolores, Guanajuato, hacia la Mariposa Monarca, nos damos cuenta de 3 diferentes bosques templados. Pasamos del bosque de encino, luego el bosque de coníferas, de pinos, y pasamos al final con el bosque de los abetos u oyameles, ¿no? Es un espectáculo Hermoso. hermoso y tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar. Interesantísimo cómo nos marcan los seres vivos, en este caso los árboles, estas diferencias de elevación. Y algo parecido pasa con el bosque templado o bosque de encino en San Miguel. Crece, San Miguel Dolores como Fort Guanajuato, crece arriba de 2000 metros de altura. Originalmente, donde está el centro comercial que tenemos hacia la salida a Ujú. Querétaro, estaba cubierto de encinos esa zona, por ejemplo, ¿no? Y todo el volcán de los Picachos y todo el de Támbula estaba cubierto de encinos. Incluso la Márgara, que está enfrente, tenía también. Y todavía podemos ver algunos de estos bosques de encino en la frontera tierra adentro, en las sierras centrales de Guanajuato, donde estuviste tú hace Ujú. poco, ¿no? Que es todavía bellísimo, ¿no? No sé si te acuerdas estos horizontes, me acuerdo que estabas contemplando por ahí. Sí, una maravilla de verdad, con toda esa imagen. Ajá. eh, híjole, lo tengo grabado. Es un espacio lleno de todos estos árboles de los encinos. Es un bosque. Sin decir dónde era exactamente, no vamos a decir que era la sierra de Tantán, vamos a decir las sierras centrales Ujú. nada más, porque vale la pena cuidarlos a veces, ¿no? Pero otra cosa interesantísima en este privilegio que tenemos todavía en la frontera tierra adentro, si te acuerdas, ¿cuántas casas se podían observar desde donde estábamos? En un lugar así, bueno, ajá, Kilométrico. kilométrico, 2 casas vimos, Y por dos otro miles lado, casitas, ¿cuántos picos? Innumerables. Todos llenos de encinos, ¿no? todos llenos de encinos, sí. Que es una maravilla esa sierra central que está justo en la frontera tierra adentro, ya con lo que va siendo parte de estas sierras centrales y después la Sierra Madre Es un Occidental. espectáculo, a mí me encantó, es un espectáculo maravilloso que se recomienda, es una vivencia única. Quien no conozca los árboles de encino son los que tienen unas hojas enormes, muy grandes, pero ver todo lleno de árboles de encinos, realmente es un bosque Y que de encinos. tiran parte de su hoja también, ya sea en Ujú. suelo, ¿no? Y ¿te acuerdas qué tenían en el tronco los encinos? El color, ¿no? Sí, que son los Ujú. líquenes, ¿no?
Esa es otra característica del quercus, que tiene en su corteza líquenes, hasta de 4 diferentes especies Tonos. Ujú, o colores, ujú. ¿no? Bueno, tenemos también en el matorral, para el caso del norte de los Picachos y el volcán de Támbula, o sea, el norte de San Miguel de Allende, hasta Texas, Nuevo México y Arizona, el nombre técnico es matorral bajo crasicaule. Crasicaule se refiere a plantas que guardan el agua dentro, que son las cactáceas, ¿no? Entonces tenemos mezquites, huizaches, mimosas, que son estas Las chaparritas, chaparritas que gorditas. les llamamos uñas de gato Ujú. por su espina. ¿Te acuerdas que es así como una Una garrita? garra. Ujú, Y cuando uno pasa así con un pantalón de mezclilla, por ejemplo, luego la ujú, garra te toma el ujú. pantalón. Y con esta forma, esta estrategia, cuando están en florecimiento, su polen se va distribuyendo. Pasa un mamífero con pelo, y entonces ahí se va el polen y lo va Lo va esparciendo esparciendo, a se lo otros llevan. lugares. Ujú. Entonces este sería el matorral, y aquí específicamente en la frontera tierra adentro, el matorral bajo Crasicaula. Ríos y lagos tenemos 4 subecosistemas. ¿Cuáles serían, Laura? El primero sería humedades o ciénegas. Ajá. El otro, Bosque. bosque de galerías o en torno a ríos y arroyos. Sí, hay perdón por el error. Ajá. Cañadas de selva seca y cañadas de selva húmeda. Entonces, esos 4 subecosistemas tienen que ver con ríos, arroyos o con lagos, y hoy en día con cuerpos de agua como las presas que están artificiales. Entonces tenemos humedales o ciénegas. Bueno, pues hay un lugar que se llama la Cieneguita, ¿no? Donde típico van a ver sauces, que es el árbol de estos humedales, pero sobre todo los carrizos. Donde haya carrizos y tules, generalmente estamos hablando de Toda esa parte ciénegas. de la Cieneguita está lleno de Así carrizos. es. Eso es, bueno, transitamos por ahí o las personas que han transitado por Ajá. ahí, por ese rumbo, bueno, llegas a ver y que también es súper bonito y un espectáculo que la gente lo utiliza también por una manera de vivir. Son sus cercas, son sus puertas, sus tejados, bueno, o los productos que hacen con eso, ¿no? Que eso que mencionas es importantísimo. O sea, no nada más es la economía local, sino además tratar de ser parte de estos ecosistemas. Y si requiere una cortina, por ejemplo, ¿por qué no Mm. una de carrizo ya trabajado, ¿no? Por ejemplo, o una cerca que no sea tan de protección, sino nada más de demarcar Para, o quitar un poquito de viento, una cerca de carrizos, por ejemplo. ¿Y dónde trabajan los carrizos? Pues en los lugares donde hay donde humedales, se da. Ujú. como en la Cieneguita, por ejemplo, ¿no? Por cierto, ahí hay una gran oferta de productos, Muchísimo. Ujú. cestas de carrizo, canastas de carrizo, o estas paredes o cortinas de carrizo, como les hemos comentado, ¿no? El carrizo también se usa en los súchiles. Originalmente se hace el bastidor de madera y luego con carrizos se va haciendo ya donde se corta el carrizo en 3, 4 partes y ahí se va tejiendo. La cucharilla. Sería como la urdimbre, y la cucharilla sería la trama Ujú. que se va tejiendo en los úchiles, ¿no? En fin, estamos hablando de la importancia de este humedal, de este subecosistema de humedales o ciénegas, que es fundamental. Y otra cosa interesantísima, Laura, los humedales, las ciénegas, que lo vamos a ver después, a través de estas plantas como el carrizo, como los tules y otros pastos altos, acuáticos, filtran el agua. Toda el agua que le llamamos negras, ¿no? Todas las aguas residuales de origen humano generalmente, al pasar miles de veces por carrizos o por tules, se va purificando. Las bacterias que requieren aire se mueren, que están en el agua, se van a morir cuando están dentro del carrizo sin recibir oxígeno. Y al revés, hay otras que sobreviven porque viven sin oxígeno, pero cuando llegan a las hojas del carrizo, intercambian oxígeno ahí las hojas y entonces matan a estas bacterias. Y lo que estás diciendo es el tema de ahorita. Este Así es. ecosistema es un trabajo que tenemos, entra dentro de esta naturaleza, de un trabajo en conjunto con ese ecosistema que tenemos, ¿no? Dicho de otra forma, no nada más es un paisaje y tal, no, o sea, está trabajando constantemente. Y incluso antes de que existiera la humanidad, ya Ellos ya tenía sí. estas funciones. O sea, las ciénegas o pantanos o humedales no son sucios, no son negativos, no No, aparecen no, no, las brujas, o sea, no, 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 no tienen sus motivos, es así así es. es. Y no se limpian, ¿eh? O sea, los ríos no se No, limpian. no. Ellos Por se eso limpian solos, ellos tienen ya su forma, tienen ¿no? sus formas de vivir
entre ellos, ¿no? También tenemos el bosque de galería en torno a ríos y arroyos. Y aquí el árbol típico va a ser el sauce. Por ejemplo, a la orilla del río Laja, ahí por donde está la ex hacienda de Tirado, no sé si que luego Ujú. se hace como una isla, hay unos sauces bellísimos. Y es un árbol impresionante porque ahora que tuvimos la sequía cuando iniciaba el COVID, no sé si te acuerdas que mucha gente iba a ver las ruinas de lo que fue la ex hacienda de Agustín González, donde está la capilla picuda ahí en la presa. Bueno, mucha gente se daba cuenta también que el sauce te puede aguantar una sequía 10 meses. O cuando sube el nivel del agua de la presa, el sauce te puede aguantar 10, 11 meses con el agua a 2, 3 metros arriba de la superficie de la tierra. Es una maravilla de agua. Y no sé si te ha tocado ver de repente a los sauces en estas fechas, agosto, septiembre, que empieza un como polvito y se empieza a caer. Parece como si estuviera nevando. Son es el parte de sus flores que se van trasladando, parte de las flores, Desde esa polinización, ¿no? así es, que tiene que ver con su diseminación de los materiales genéticos para ir bajando. Es impresionante. Bueno, estos son los fundamentales. Tenemos cañadas de selva seca, que son cañadas donde prevalecen más cactáceas, mezquites, Más zona muscas. húmeda. Secas, menos. Ujú. Y tenemos las cañadas de selva húmeda, que son donde hay un río, una cascada, una caída de agua, y entonces va a haber más humedad, ¿no? Por último, en el urbano tendríamos En el urbano está Urbano Franco, San Miguel, ujú, Dolores, la ciudad de Guanajuato, ¿no? San Luis, y agrícola, pecuario. Que, como decíamos, las zonas ya más extensas de agricultura. En la siguiente lámina, ahí están las hojas del encino, precisamente, ¿no? Ve qué hojas. Ahí tenemos Y unas ahí se hojas de ven encino. pequeñas, Ahí ¿eh? se ven Ujú. pequeñas, pero sí es algo Son muy grandes. interesante. En estas 17 especies hay hojas bien pequeñitas como las de una oreja de ratón. Y estas que tú mencionabas, que son enormes, que son como las orejas de un De un elefante. elefante, Ajá. ¿no? Por llamarlo así. Algunas gentes así les llaman, encino hoja de oreja de elefante o encino oreja de ratón, por mencionar genéricas. Pero hay 17 especies de estas. Y ahora, cuando tengan oportunidad, visítenlos, ¿no? Porque cómo se ve el bosque, Vale la pena muchísimo. una Te exuberancia, sí. transportas. La naturaleza es una bendición, es un regalo, ¿eh? De verdad que sí. Entonces este es el bosque de encino, pues obviamente porque hay encinos, ¿no? Ahí tenemos, Mira qué belleza. Wow. descríbenos este paisaje que has vivido. Indescriptible, de verdad, es increíble. Eh, Tuve la fortuna de estar ahí. Ve qué belleza. O sea, alcanzas a ver, como decías tú, todos los picos, todas esas montañas. Ajá. No ves ni una casa, es toda la naturaleza y todo árboles de encinos. Incluso en este caso las cañadas están cubiertas con Claro. encino, ¿no? Ujú. Sí, no se percibe, no se alcanzan a ver. Ahora, una maravilla del encino, o sea, o sea, los encinos, los mezquites, son maravillosos, los sauces, pero el encino en general, ¿te acuerdas el suelo? No es un suelo fértil, ¿no? ¿Cómo es el suelo donde crece el encino, Laura? Pues es como, de cierta manera también es un poco húmedo, ¿no? Sí, pero lleno de roca, Ujú. ¿no? Muchísima roca. O sea, es increíble cómo en un suelo tan rocoso crecen Crecen todos estos árboles. estos individuos que llegan a tener una altura a veces hasta de 30 metros de alto, ¿no? Es increíble cómo en suelos rocosos, claro, no van a Pero muy rocosos, porque quien no ha tenido a lo muy mejor la rocosos. oportunidad de estar en sitios así, eh, no es una roca, no hablamos de piedras pequeñas, ¿no? No. Estamos hablando de rocas gigantes y que se encuentran ahí esos árboles, ese paisaje, ese parque, de verdad es impresionante. Y la También. fragilidad humana a veces, ¿no? Cuando estás en estos bosques de encino y quieres, no sé, levantar una tienda y necesitas poner la pija, la herramienta esa que va a sostener el pedazo del tirante de tela que se llaman tensores, ¿no? ¿Qué tal para enterrarlos? Muchísimo trabajo. Por la roca que Sí. hay. Y sin embargo, ahí están los encinos, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Para poner en valor este maravilloso ser vivo que es el encino.
porque no crecen tan rápido, precisamente por lo mismo, se tienen que hacer a la vida en en un sustrato bien hostil, lleno de roca, y entonces crecen muy pequeñitos. De hecho, han estado amenazados por la actividad minera, originalmente, por el sobrepastoreo, la actividad ganadera también, porque al final, en el invierno, cuando desaparecen los pastos, y empieza el sobrepastoreo, las vacas, las ovejas, las chivas, las cabras, hasta las gallinas, van entonces a irse sobre los encinos tiernos, que no tienen corteza todavía, y empieza la deforestación de todo esto. Entonces, una de las técnicas para mantener estos bosques de esta forma es, primero, ir como seres humanos con mucho respeto, no llevarnos nada, ni una Exacto. roca, Nada, nada. nada, ¿no? Ni una hoja supuestamente ya muerta porque es el fertilizante que viene, ¿no? En fin. Sí, muchas veces a lo mejor quisieras traerte, ya sabes, de recuerdo, Ujú. a lo mejor digo en otras épocas, por cuestión de cultura o lo que tú quieras, no te lo comentaba, ¿no? Pero realmente se trata ya cuando tomas una conciencia, la transmites a tus hijos, a tus amistades, ¿no? Por algo está ahí. Y tiene un motivo, esa hoja, como dices, por una simple hoja que sea, es un fertilizante para otras plantas. Esa otra planta que tú te podrías llevar y tú bien lo sabes, que por ejemplo plantas que tardan a lo mejor años en crecer, están ahí y tú te las llevas y a lo mejor otros animales que viven de esas plantas, lo que haces es que migren a otros lugares, ¿no? Y para que tengan una idea nuestros escuchas y nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos, un encino que tenga más o menos 1 metro de altura, más o menos 1 metro, es un encino que tiene entre 3 y 6 años ya de vida. O sea, ahí va explorando 1 metro, ¿eh? Y ya para que lleguen a los 2 metros, un encino de 2 metros, pues anda ya adolescente en joven, o sea, está entre los 15 a 20 años. O sea, cuando vemos un encino de 20 metros, bueno, estamos hablando de un ser que tiene entre 70 a 100 años. O sea, son realmente muy valiosos, crecen muy despacio y por eso vale la pena que los consideremos, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, donde vemos a, es una de mis hijas, que está sentada a la sombra de un encino. Vean la cantidad de especies que hay en estas plantas Ujú. nodrizas, porque a la sombra de un encino, de un mezquite, de un huizache incluso, a veces crecen hasta 20, 30 especies de diferentes plantas, más líquenes, hongos, etcétera. Y las bacterias, porque no las vemos, pero es realmente asombrosa la vida que hay en torno a estos grandes árboles, ¿no? Que es maravilloso. Esta imagen es en el pico de uno de los volcanes que tenemos aquí cerca. Entonces allí tenemos todavía los encinos, ¿no? Eh, ¿Qué más crecen en los bosques de encino? Mira, ese si no me equivoco, es un hongo. Es un Es un hongo hongo. Ya te iba enorme. a decir un champiñón. Hay hongos comestibles y hay Ajá. hongos divertidos también que por ahí los pueden tener. Pero fíjense qué interesante en esta imagen donde está este hongo enorme. Nos faltó poner ahí una moneda para que tuvieran la comparación, pero este hongo es más o menos de unos 10 centímetros de ancho. Pero ¿qué más hay? Los pastos. El pasto en sí es otro de los valores de estos ecosistemas, de los bosques templados, en general de todos los bosques y de todos los ecosistemas, porque va haciendo sustrato, va deteniendo el suelo, la materia inorgánica, y a partir de esto se va generando lo que llamamos la capa arable o la capa fértil, ¿no? Entonces los pastos, los hongos, aunque los veamos pequeñitos ahí en la superficie, ahí en el suelo, son súper importantes también en estos ecosistemas, ¿no? Y bueno, entre los pastos y las rocas, así como los encinos, por ahí crecen otras maravillas, ¿no? Aquí tenemos una planta también del bosque de encino, muy interesante, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita lo voy a tratar de recordar. Pero igual que los encinos, crecen entre las rocas, ahí se ven las piedras y al cobijo del pasto, ¿no? Y a veces se nos hace como extraño, como una maravilla, como mágico, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué en medio de a lo mejor algo
que es como solamente lo que estamos viendo en esta imagen, que es solo el pasto, te encuentras una sola flor. Es debido a todo esto que estamos hablando del ecosistema y estamos viendo pues pequeñas, esas partículas, esos polinizadores que van y llevan, y entonces por lo mismo salen estas plantas únicas, ¿no? Que les ha costado un trabajo sobrevivir de esta forma, ¿no? Y por eso una gran recomendación cuando ustedes se adentren no solamente a las áreas naturales protegidas del Estado o de la Federación, que tenemos más de 20 protegidas por el Estado, 20 26 me parece, 27 que son, y no solamente en esta, sino en cualquier área natural, protegida o no, traten de irse por las veredas ya establecidas. No traten de pasar por, aunque nos quede Exacto. más corto, por un pastizal o por un lugar que aparentemente no tiene gran cantidad de biodiversidad, porque ya lo hemos visto que claro que la hay, ¿no? Entonces, quizá ese es el primer impacto negativo que tiene el ser humano, los caminos. Ahora, si ya están los caminos hechos, bueno, sigamos por Por ese estos, camino. ¿no? Ujú. Y no estemos abriendo nuevos caminos. Y finalmente en el bosque de encino tenemos otras maravillas, ¿no? Así es, estas cactáceas, ¿no? Y lo que, no sé cómo se llama su término, tú me lo Ujú. puedes decir, yo lo conocí de niña como el pasto, ¿no? El pastito, los perritos Los que te vendían, así musgos, los musgos que musgo te es su venden en palabra. el mercado, te venden sobre todo en la época que es de Navidad para hacer tu nacimiento, que está muy mal hacer eso, ¿no? Así es, en esta imagen que estamos viendo, vemos ahí unas biznagas. Estamos viendo en realidad cuatro muy notables, una en la base, dos ahí paraditas, una ahí aparentemente reponiéndose de un corte, pero si se fijan entre las dos que están paradas, hay también espinas. O sea, esta es una colonia de biznagas en su estado más natural. Y el musgo al que te referías, que le llaman también perritos por la forma en que se Ujú. reproducen, una especie como de estaquita y luego su filamento donde están todos los órganos sexuales reproductivos de este musgo. Ese musgo tiene entre 3 y 5 años ahí, ¿no? Así como se ve tan pequeñito y tal, no es que crezca así como de un Sí. día para otro, ¿no? Y lo mismo, está sobre rocas. Todas estas plantas que están viendo ahí están en unas rocas. Entonces el musgo atrajo un poco de tierra, las biznagas, que en este caso son mamilarias, tienen ahí también su sustrato, van agregando poquito de tierra y bueno, son además estéticamente impresionantes, muy simétricas, algunas de ellas como si fueran en espirales, desarrollándose, en fin. Otras más redondas, otra forma distinta, te digo, diferentes tamaños, colores y formas, ¿no? Y en estas cadenas biológicas de energía, ahí en esta foto, otra maravilla es dejar la leña, o sea, las hojas, las ramas muertas, porque van Es su creando, fertilizante de exacto, ellas. van Ujú. creando Esa protección. sustratos, Ujú. esta turba que se le llaman también algunos, que es la materia orgánica ya no viva, pero que está en un proceso o de descomposición o de fermentación y va agregando nutrientes a los sustratos. En fin, ya vimos que el bosque encino pues es una maravilla. Vamos a tocar en esta ocasión solamente estos dos grandes ecosistemas hacia detalle, que es el bosque de encino y ahora pasamos a los pastizales o el matorral bajo crassicaule, que tiene sin embargo árboles muy notables. En este caso, en este ecosistema del matorral, en esta imagen que estamos viendo, se ve por ahí en gris negro el sustrato rocoso. Aquí tampoco hay materia orgánica. Y tenemos ahí un mezquite que está tratando apenas de alzarse, ¿no? Sobre este sustrato enorme de roca, pero ahí va el mezquite también. Tenemos también huizaches alrededor, que son las acacias. Tenemos casi 30 especies diferentes de acacias, que es otra maravilla. Y bueno, estas plantas son típicas de estos matorrales bajos crasicaules y bueno, son también otras maravillas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la tradición de la madera de mezquite
en su densidad, en su dureza? ¿Para qué se ha usado? Pues para muchos muebles, ¿no? Ujú, Muchos muebles se da mucho. Tristemente, la tala de árboles ujú. no está muy controlada, que digamos, pero sí hay un muebles muy padres, ¿no? Y de hace muchísimo tiempo y son muy duraderos. Es una madera, pues muy fina, ¿no? Hay que decir, aprovechando esta imagen, que en este municipio de San Miguel de Allende, la madera de mezquite, el árbol de mezquite está protegido. Ujú, No está permitido que se les corte si tienen un diámetro mayor de 20 centímetros y están protegidos estos árboles porque igual que los encinos son de muy lento ujú, crecimiento. Entonces, por la introducción del ganado europeo hace 500 años, empezó a deforestarse y tristemente vemos áreas muy erosionadas, ya sin mezquites, con algunos huizaches todavía, algunas mimosas, pero el mezquite al final del día es un indicador que nos va a decir cómo está la salud de esos matorrales, ¿no? Si hay mezquites, buena salud. Si hay pocos mezquites, hay que tener mucho, mucho cuidado ya, mucha alerta, ¿no? Y si de plano no hay nada de mezquites, pues es toda una emergencia para estos ecosistemas. Entonces, por eso vale la pena señalar al mezquite como un árbol, además de asombroso, como un indicador de la condición de los ecosistemas de los matorrales en el semidesierto, que tenemos muchísimo. En otra imagen de este matorral, vemos cómo la naturaleza reclama. Esta es una capilla de indios o capillas virreinales que está a un lado del Camino Real de Tierra Adentro, más o menos en la zona de Cruz del Palmar. Y pues bueno, por algunos motivos se ha ido abandonando esta capilla, la tenía en custodia una familia, murieron ellos ya grandes. Ya está intervenida incluso la capilla, si alcanzan a ver, en esta capilla por ahí se ve una antena de televisión, ujú. de esas que se usaban en los 70s, 80s. Pero vean la transición de estos matorrales, ¿no? ¿Qué vemos sobre Que como dices tú, la naturaleza está cobrando, está reclama? reclamando su Así es. derecho natural, ¿no? Y obvio está saliendo de entre las piedras, está saliendo las plantas, se ve ahí, se ven los colores, esa parte que se ve oscura, pues son las humedades, son Ujú. todas esas partículas, ¿no? Que le da pie a que nazca entonces el pasto, ¿no? Es interesante la foto, la pusimos aquí para que veamos esa transición de vida de lo no vivo a lo vivo, y entonces cómo lo primero que van a estar creando son líquenes, hongos y los pastos, los zacates, genéricamente llamados así, las gramíneas técnicamente llamadas, que le van a dar esta cobertura a donde está la roca. Ya luego vendrán las cactáceas, allá hay un nopal enorme, ¿no? Ese nopal tiene casi 3,5 metros de altura. Al fondo se ven unos mezquites, ¿no? Y estas son la vegetación que está en torno a estos matorrales, al semidesierto. Claro, ya si está el patrimonio cultural edificado, como en este caso la Capilla de Indios, que tiene también ahí un bonito medidor de electricidad. Fue usada esta capilla como habitación alguna vez. Por eso tenía la antena de Ujú. televisión y la luz, ¿no? Pero bueno, claro, hay que darle mantenimiento primero al bien inmueble, ¿no? Pero sí es interesante observar cómo ahí está la naturaleza silvestre y te va a reclamar, ¿no? Su espacio, porque es su ecosistema, ¿no? Así es. Y es interesante observar cuáles son las plantas dominantes típicas del semidesierto en este tipo de lugares y no olvidar a los pastos, no olvidar por eso se llama matorral bajo, a las plantas bajas, que son estas primeras. Y nada más antes de seguir pasando estas imágenes, cuando necesites leña de mezquite, no la cortes en verde. Usa, claro, te va a costar un poquito más de trabajo, pero es una maravilla que puedas tú tomar parte de las ramas viejas, que incluso ya están en el piso, ¿no? Entonces no se trata de que llegues con un hacha y estés talando con una sierra o peor aún con una motosierra, sino que uses lo que ya el Lo que árbol ya te está. está ya Ujú. entregando, ¿no? Así es. Y a partir de eso poder usar esta leña. Que claro, sabemos que
en el bosque, donde hay poca impacto del ser humano, estas ramas se van a integrar al mismo ciclo de vida, ¿no? Bueno, esta es una última, tenemos ahí unos mezquites también Altísimos. altísimos. Y vean ahí la simbiosis, siempre están con garambullos, están con nopales, van a estar con cardones, etcétera, ¿no? Van a estar ahí juntos. Eh, el tiempo nos va comiendo, pero ya vimos que tenemos una riqueza enorme en, en nuestros ecosistemas. Y antes de pasar a despedirnos con estos mezquites ahí enormes que tenemos, quisiéramos hacer un recuento de los ecosistemas que tenemos y los subecosistemas y de los subecosistemas que tenemos, ¿no? Entonces, así muy rápidamente, decir que tenemos 4 grandes ecosistemas, ¿no? Que sería el bosque templado, Ajá. matorral, ríos y lagos y el urbano. Hoy nos abocamos un poquito más a los 2 primeros porque tienen algunos subecosistemas. En el bosque templado El bosque de tenemos encino, que aquí en la zona lo tenemos en los volcanes, lo tenemos en los cerros altos como el Cerro Grande, como la Márgara, lo tenemos en la Sierra de Codornices, que es esta sierra que va por Cañada de la Virgen, desde Puerto de Calderón, Cañada de la Virgen, Sierra Morena, está llena de bosque de encinos, luego vendrán las sierras centrales, que es desde Guanajuato hasta Sierra de Lobos, ahí reciben diferentes nombres locales, la Cuatralba, etcétera. Todo esto es bosque de encino, que es una maravilla que la conservemos. No lo hicimos en esta ocasión. La próxima que toquemos ríos, lagos, ecosistema de ríos y lagos, vamos a hablar de los corredores biológicos. Pero en estos bosques de encino es donde se encuentran los mamíferos más grandes. Hay por ahí avistamientos de puma, incluso en algunas zonas hasta de jaguares, ¿no? Más otros mamíferos un poquito más pequeños, ¿no? Pero bueno, nos habla de la importancia del bosque de encino en la frontera de tierra adentro. Y de los volcanes, que en el caso de San Miguel Dolores lo tenemos al sur, en el caso de San Miguel, Guanajuato, el matorral lo vamos a tener hacia el norte. ¿Y cuál es el ecosistema que tenemos aquí ya en específico? el matorral bajo caule. Ajá. Y vamos a dejar pendiente para las siguientes ya un análisis más profundo. Por ahí trataremos de hacer una propuesta respetuosa a la ciudadanía y a las autoridades para la situación del lirio acuático. Veremos entonces en ríos y lagos 4 subecosistemas. Que serían las humedades o ciénegas, bosque de galerías en torno a los ríos y arroyos, cañadas de selva seca y cañadas de selva húmeda. Ajá. Y en estos humedales es donde se inscribe la situación del lirio acuático. Y también, desde luego, hoy ya con el impacto humano, tenemos El urbano, el ecosistema urbano con 2 subecosistemas, que urbano serían, franco y agrícola precuario. así es, pues bueno, de todo este recuento, mencionar entonces que ecología y ecosistemas no nada más es las plantitas y lo verde, sino es un sistema donde interviene incluso las rocas, interviene el aire, interviene la lluvia, o sea, los seres no vivos, ¿no? Y que eso va a ser siempre bien importante que lo tengamos en Así es, cuenta. nuestro ecosistema involucra todo, ¿no? El ser, como lo comentamos desde un principio, el ecosistema involucra a los seres vivos y los seres no vivos. Otra cosa importante, los ecosistemas son complejos, entonces no hay soluciones rápidas ni particulares. Ah, el problema del lirio acuático, no, ya dicho con más propiedad, es la situación o la problemática del humedal de la presa Allende, y entre otros el lirio acuático. Pero hay otra serie de situaciones como es la contaminación, en fin, en fin. Vamos a verlos, ¿no? Por ahí un poquito más a detalle, pero entender que son muy complejos y por eso no es de soluciones así rápidas. De Ah, inmediato. voy a hacer esto para ya solucionar. Hay que No, requieren comprender, tiempo. Ujú. un tiempo y comprender. Y quizá la primera y última recomendación siempre es adentrarnos a los ecosistemas, ¿no? Así es, y yo lo diría, ¿sabes qué? Como también como una toma de conciencia, ¿no? O Ujú, sea, sí te puedes adentrar, conocer más de los ecosistemas, respetar, pero en base a eso, yo creo que lo primero sería tener una conciencia, ¿no? ujú. Y visitarlos, pero con mucho respeto, ¿no?
a pesar de todas las maravillas que... Así es, te digo, te quieres llevar algo, claro, no, nos encantaría, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es una vivencia, esa se queda contigo para siempre, ¿no? El estar parado ahí, el vivirlo, es un regalo. ¿Qué mejor regalo que a lo mejor sí te quisieras llevar una piedrita, te quisieras llevar algo, pero el estar ahí, o sea, sí los invitamos a que conozcan todos estos sitios que son de todos. Es un patrimonio de la humanidad. Nos pertenece a todos los seres humanos, siempre y cuando tengamos un respeto, ¿no? Y dicho, ahora que tocas esta situación, pues bueno, a partir de los ecosistemas, el ser humano en los últimos 2500 años en esta frontera tierra adentro ha puesto su marca también. Entonces también está el patrimonio cultural ahí, ¿no? Como el Camino Real de Tierra Adentro, que cruza el bosque de encino, que cruza el matorral, ¿no? Y como capillas de indios, como cascos de hacienda, etcétera, Que etcétera. todos esos caminos tienen una historia, tienen un Ujú. motivo, fueron por algo y por eso es eso, son un caminos de tierra adentro. Pues bueno, se nos terminó el tiempo, ¿no? Como lamentablemente ocurre. Y entonces en esta última lámina, ¿no? Queremos agregar algún principio que tuvimos con algunas otras presentaciones, que tiene que ver también con los ecosistemas y en general con todo el patrimonio. Importante conmemorar, Vamos tol- a tolerar tolerar y crear. y crear, ¿no? A veces hay que dejar a la naturaleza que cree por ella misma, y eso es crear la conciencia para dejar que ella sea su propia. Estábamos hablando de eso, de respeto. Tienes que dejar y respetar las cosas como están para que la naturaleza cree su propio ecosistema, ¿no? Así es. Y pues bueno, en este programa, Ecosistemas de la Frontera Tierra Adentro, agradecemos a la producción general de Claudia Castillo, Luis Alvarado, en la producción ejecutiva, gracias Luis, como siempre, y se despiden de ustedes sus anfitriones, Laura Origel. y Arturo Morales, no sin antes invitarlos a que estén pendientes para la próxima emisión de Frontera Tierra Adentro, la agenda de la comunidad. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Gracias.